Gloria a Dios, bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar a Dios, vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy empezamos una nueva serie, extendiendo el reino de los cielos. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte. Que has abierto, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma. Has, Señor, traído a nosotros la palabra de vida y te damos gracias por ello, que nos ha dado, Señor, un nuevo amanecer, una nueva vida en Cristo Jesús. Te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ven, Señor, dirígenos, háblanos, enséñanos, fórmanos, Señor, para ser el pueblo que tú necesitas en este tiempo. Te pedimos esto todo en el nombre glorioso de Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vamos al libro de Malaquías, el capítulo 1, y también el libro de Génesis, capítulo 26. Génesis 26, Malaquías, capítulo 1. Le he titulado esta serie, Extendiendo el reino de Dios, o extendiendo el reino de los cielos. Vamos a hablar vamos a considerar en la palabra de Dios este concepto del reino de Dios, y cómo también esto se refiere o se puede contrastar con la iglesia, porque a veces nosotros leemos los términos en la palabra de Dios y realmente no nos damos cuenta de qué significan. Y el significado tiene mucho que ver cómo nosotros procedemos, cómo vivimos, lo que creemos. Y a veces nos podemos equivocar si no tenemos sentido bíblico. Así que vamos a hablar acerca del reino de Dios, el reino de los cielos y nuestro lugar en él, y cómo Dios nos ha a nosotros dado, ¿verdad?, la responsabilidad del reino. Malaquías capítulo 1. Aquí vamos a empezar a leer. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Bendícenos en ella en el nombre de Jesús. Malaquías 1, verso 11 dice... Me lo puedes poner, gracias. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y quise tomar esta escritura como el tema o la escritura clave para el tema que vamos a hablar, porque Dios nos dice aquí a través del profeta Malaquías que todas las naciones conocerán la grandeza del nombre del Señor. Note que dice, mi nombre será grande 2 veces, en el principio y al final de la escritura. Dice, entre las naciones y en todo lugar. O sea, no nada más entre la nación de Israel, que en el Antiguo Testamento era la nación, ¿verdad?, de pacto, la nación escogida. Pero el Señor había profetizado a través no solamente de Malaquías, sino de los otros profetas, que la bendición que Él traía para Israel y para el pueblo antiguo era también, o incluiría todo el mundo, todas las naciones. Algo que los judíos en muchas maneras no pudieron entender, porque ellos se consideraban solamente el pueblo de Dios, privilegiados. Pero vemos a través de las escrituras en muchos lugares donde Dios habla de las naciones. Y dice, mi nombre, desde la salida hasta el puesto de sol, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar donde se ofrezca incienso a mi nombre, el incienso, claro, era algo que ellos ofrecían a Dios, pero era simbólico de la oración a Dios, de la adoración a Dios. Entonces Dios está diciendo, mi nombre será grande, seré adorado, ¿verdad? Seré levantado en alto en todas las naciones. Pues grande será mi nombre, dice, entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora Dios, cuando empezamos a ver la historia a través de la Biblia, ¿verdad?, vemos que Dios se acercó a un hombre un hombre de casi 75 años, dice la Biblia, un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre que no había conocido al Dios verdadero, pero Dios se le acercó a este hombre
Y aunque no conocemos nosotros mucho de su principio, de donde él salió, sí sabemos, la Biblia nos informa que este hombre a los 75 años, fíjese, Dios le habló y le dijo que saliera de su parentela, de su casa, a un lugar donde Dios le iba a mostrar, y él obedeció, él salió. Y Dios le dio una promesa a este hombre, llamado ¿quién? Abraham. Y Dios le dio una promesa de que todas las naciones serían bendecidas por su simiente. En Génesis 26 y verso 4, el Señor le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, ¿a quién le dijo Dios esta palabra? Al hijo de Abraham. Dios no solamente le había dicho a Abraham que a él lo bendecería, sino que su simiente traería bendición a todas las naciones del mundo. Y aquí se lo repite al hijo de Abraham, que es Isaac, y le dice otra vez la misma promesa: en todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego en el capítulo 28, ¿verdad? Unos años después, Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Y a Dios le dice a Jacob en Génesis 28:14: será tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, le repite lo que le dijo a su abuelo Abraham: y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, una vez más, serán benditas en ti, note, y en tu simiente. Ahora, cuando Dios le dijo, ¿verdad?, a Abraham que él bendecería su simiente, obviamente el resultado era que Dios estaba hablando, sí, de la simiente que él, natural, que él tendría, que fue su hijo Isaac. Cuando Dios le dijo esto a Isaac, que bendecería su simiente, también incluía a sus hijos y incluyó a Jacob, ¿verdad? Aquí en Génesis 28:14 que leemos, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, si vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3, el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo, bajo la inspiración, ¿verdad?, del Espíritu Santo, a escribir algo muy interesante. En Gálatas 3, verso 19, el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos identifica la simiente a la cual Dios realmente se refería. Sí, estaba hablando en lo que es natural, la simiente de Abraham, Isaac, la simiente de Isaac, Jacob, y todos los que vendrían de, ¿verdad?, descendientes de él. Pero Dios le revela al apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan que cuando Pablo se convirtió, él era un judío persiguiendo la iglesia, quería aniquilarla, quería terminar con ella. Pero cuando Dios lo salva, lo retira, lo envía a Arabia, lo separa realmente por unos años. Y en esos años Dios mismo, el Señor Jesucristo, le enseñó el plan de salvación, le enseñó y le reveló a él lo que realmente Dios tenía en mente cuando dio sus promesas al pueblo del Antiguo Testamento. Y aquí en Gálatas 3, él viene y nos revela a nosotros, en Gálatas 3:19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Note que dice, hablando de la ley, aquí está explicando el propósito de la ley, y dice: la ley fue añadida, dice, ¿por qué? Por el pecado, a causa de transgresiones. Dice, hasta que viniera la descendencia. Note la palabra hasta que. O sea que la ley tenía un propósito, pero iba solamente a llegar hasta cierto lugar, y dice, hasta que viniera la descendencia o el simiente a la cual se hizo la promesa. Dice la Biblia aquí en este mismo capítulo, en el verso 16, que esa promesa se le hizo ¿a quién? A Abraham. Note el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas, dice, las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Dígalo a voz alta. Cristo. Así que cuando Dios, aquí Pablo nos revela, cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a tu simiente, sí, estaba hablando la simiente natural, Abraham, Isaac, Jacob y los descendientes, pero Dios tenía algo más grande, algo más
amplio de la cual él se refería. Esa simiente a la cual Dios le prometió, note, a Abraham y a su simiente, Pablo nos dice, era Cristo, porque no dijo simientes, plural. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, esa palabra, ahí donde leímos en Génesis 26, en Génesis 28, donde Dios le dice, bendeciré a tu simiente, esa palabra en el hebreo es singular, no es plural. Y por eso Pablo tenía razón. No dijo simiente, no era plural, no era como muchas, sino uno. Dice Abraham y a su simiente se le hicieron las promesas. ¿Y de quién hablaba? Hablaba de Jesucristo. Así que la simiente, la cual recibía la promesa, era Jesucristo. ¿Y en qué consistía el núcleo de esta promesa? Vamos a ver esto esta mañana. En Jeremías capítulo 31, si va conmigo ahí, en Jeremías capítulo 31 y el verso 31. ¿De qué consistía la promesa realmente que Dios le dio a Abraham y a su simiente? Y aquí en el capítulo 31, el verso 31, dice, he aquí que vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y luego el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que en el nuevo pacto Dios está declarando una vez más que Él tendrá este pueblo. Dice, y lo haré con la casa de Israel. Y algo interesante, porque dijo, haré el pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Menciona los dos. Pero cuando dice aquí, en el versículo 33, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Nada más menciona a la casa de Israel. Tiene significado, pero no vamos a hablar de eso esta mañana. Pero haré esto con la casa de Israel después de aquellos días. Y dice Dios, ahora yo voy a darles mi ley en su mente, la voy a escribir en sus corazones. ¿Para qué? Para que yo sea el Dios de ellos y ellos me sean a mí pueblo. Dios tiene un pueblo, pero un pueblo no nada más natural que Él llamó, sino que un pueblo que tiene su palabra escrita en su corazón. O sea, un pueblo que toma seriamente la palabra y la promesa de Dios. Y dice el versículo 34 que como resultado de este nuevo pacto, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y obviamente aquí está hablando del pueblo, ¿verdad? De quien Él va a escribir en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra estará en nosotros, no tendrá nadie que decirnos, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque habiendo escrito en nuestro corazón, ahora le llamamos nosotros el nuevo nacimiento, donde el Señor viene y nos da un corazón nuevo, ¿verdad? Con unas actitudes nuevas, con un amor para el Señor. Y dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, no tendrán que decirle conoce al Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Note que en el nuevo pacto, el conocer a Dios tiene que ver con ¿qué? Con ser perdonado. Dice, yo perdonaré la maldad de ellos, yo no me acordaré más de su pecado, porque Dios lo va a remover, Dios lo va a quitar. Así que la más grande bendición que nosotros podemos recibir del Señor es conocerlo a Él. Note, todos me conocerán. Si tú eres una persona convertida a Cristo, realmente, genuinamente, no importa de que tengas 5 días en el Señor o 50 años en el Señor, conoces al Señor porque tu corazón ha sido cambiado y perdonado. Ahora, no quiere decir que conocerás igual, quizá al mismo nivel al Señor, pero lo conoces. Sabes quién es. Nadie tiene que decirte, ven y conoce al Señor. El crecimiento en el conocimiento viene, pero nosotros ya lo conocemos. Ve, como yo cuando era niño, ¿verdad? Yo conocía a mis padres, pero yo no los conocía en su totalidad. Sabía que eran mis padres, pero yo no conocía mucho de sus vidas. Hasta que yo empecé a crecer, vino conocimiento más de ellos y pude conocerlos, ¿verdad? Quizá más acercado. Así nosotros con el Señor.
Conoce al Señor, dice, nadie le dirá a su prójimo, porque todos me conocerán, porque yo tendré misericordia de ellos, yo perdonaré sus pecados. Sabe que nadie puede conocer al Señor cuyos pecados no han sido perdonados. Puede conocer del Señor, pero no puede conocer al Señor, ¿verdad? Yo conozco de President Trump. Yo sé quién es, yo sé que es el presidente, pero yo no lo conozco. Yo conozco de él. Y hay mucha gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y este conocimiento viene porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú has sido perdonado por el Señor? Porque todo aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados será perdido por la eternidad para siempre. Así que esto hace que el Evangelio sea indispensable, hermanos, para la humanidad que está perdida. Y Jesucristo vino para traer la bendición de la vida eterna a una humanidad que estaba perdida. En Juan capítulo 17, el versículo 1 y el versículo 2, Jesús orando al Padre le dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Ve, Jesús tiene autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús vino a dar vida eterna. A veces decimos, Jesús vino a ofrecer vida eterna a todos, pero no es verdad. Jesús vino a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. O sea, a todos los que el Padre lo atrae a Jesús. Es la obra salvadora y soberana de Dios mismo. Así que Jesús tiene autoridad para dar vida eterna. Y esto es muy interesante porque Jesús mismo, la Biblia dice que Él es la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, Él nos da vida. ¿Cómo lo hace? Él se da a nosotros, lo conocemos, lo recibimos. La Biblia dice, Juan, en 1 de Juan 1:2, le llamó la vida eterna que estaba con el Padre. ¿Ve? Se refiere a Jesús y dijo, esta palabra de vida nosotros la palpamos, nosotros, ¿verdad? Lo vimos y lo palpamos con nuestras manos. Así que la vida eterna es lo que Jesús viene a darnos. Como dije, es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Y dijo, pastor, no dijo ahorita que la más grande bendición es conocer al Señor. Sí, pero ¿qué es la vida eterna? En el versículo 3, aquí del mismo capítulo, dice Jesús, y esta es la vida eterna. Y nos define lo que es. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nos define aquí lo que Dios prometió por el profeta Jeremías. Todos me conocerán. Yo haré un pacto nuevo. Perdonaré su maldad, perdonaré su pecado. Y no habrá ni desde el chiquito hasta el más grande que no me conozca. ¿Por qué? Porque lo conocemos en el perdón de nuestros pecados. Esta vida que el Señor nos da no es nada más vivir para siempre. Todos vamos a vivir para siempre. Unos vamos a vivir con Dios en el cielo, otros van a vivir en el infierno para siempre. ¿Sí? Así que la existencia va a ser para siempre. Pero la existencia no es vida. Porque estamos existiendo, no quiere decir que tenemos vida. La Biblia dice que el que no cree en el Hijo jamás verá la vida. Así que la vida está hablando ahí de la vida de Dios, la vida, ¿verdad?, espiritual. Pero nosotros que conocemos al Señor tenemos esa vida eterna. Y note que Jesús dice, la vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero. La vida eterna es el conocimiento de Jesucristo a quien Dios ha enviado. Aleluya. Así que yo le doy gracias a Dios porque tengo este conocimiento. Y si tú también conoces a Cristo, dale gracias que tienes ese conocimiento, porque es la bendición más grande que tú puedas tener de Dios. Que le conozcas y que Él te conozca a ti. Porque Cristo en su persona es realmente las buenas nuevas. Jesús es las buenas nuevas que Dios envió para todo el mundo. Jesús es las buenas nuevas para bendecir a todas las naciones de la tierra. Acuérdense, Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob,
en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Cristo. Esa simiente es Cristo. Así que conocer a Cristo personalmente, ¿verdad?, es las buenas nuevas del Evangelio. Y esta mañana yo te pregunto a ti y a aquellos que nos ven en línea, ¿tú conoces a Jesús? O más mejor, ¿te conoce Él a ti? Porque vendrá un día cuando el Señor le dirá a muchos que piensan que le conocen, no te conozco, no sé quién eres. Yo le doy gracias a Dios que Él vino para que nosotros pudiéramos conocer al Dios verdadero. Nos perdonó nuestros pecados, nos arrepentimos delante de Él y Él nos dio la vida eterna, el conocimiento del Dios verdadero. Ahora, hemos estudiado anteriormente, vamos a Daniel capítulo 7, hemos estudiado antes acerca del reino que Dios le dio a su Hijo Jesucristo cuando Él se presentó ante el anciano de días. En Daniel 7, verso 13, Daniel escribe y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Note, todos los pueblos, no nada más Israel, todas las naciones y lenguas le sirvieran a él. Esto es lo que leímos ahí en el principio, ¿verdad? En Malaquías. Dios dijo: mi nombre será grande entre todas las naciones. Y aquí vemos a Jesús, el Hijo del Hombre, se presenta delante del anciano de días y le es entregado un dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y yo creo, creo que la Biblia nos está diciendo que cuando Cristo resucitó de los muertos, cuando Dios lo sentó sobre el trono de David, Él se presentó delante del anciano de días, y es cuando Él recibió como hombre, como el verbo hecho carne, que tuvo la victoria sobre la muerte, que Dios le presentó el dominio, el dominio eterno, le dio a Él la gloria y el reino. Porque cuando Cristo, después de 40 días de estar con sus discípulos, después de la resurrección, Él les dijo: toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen el evangelio. Y por eso el Señor nos envió, porque Dios le había entregado esa autoridad que Él se había ganado por haberse humillado, dice Filipenses, Dios hasta la muerte. Ahora, este reino eterno es un reino que nunca será destruido. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro habla y describe este mismo reino. Miren lo que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que hay una apertura del reino para todo aquel que cree, para todo aquel que es de Cristo, y dice: y le es otorgada amplia y generosa entrada en el reino. ¿Y cuántos de ustedes aquí esta mañana creen que han entrado al reino de Dios? A ver, ¿ha entrado usted al reino o está esperando hasta que el Señor venga? No, si no has entrado, cuando el Señor venga no vas a entrar. Él no viene para abrir el reino, Él viene para establecerlo sobre la tierra para siempre. Así que nosotros se nos ha abierto, ¿verdad?, la amplia y generosamente la entrada en el reino eterno que el Señor ha heredado. Este es el reino que Cristo le dijo a sus discípulos que el Padre ha preparado desde la fundación del mundo. En Mateo 25, 34. Vamos a Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Este es el reino también al cual hemos sido llamados, diga llamados, a predicar. Este es el reino que hemos sido llamados a extender aquí en la tierra mientras Dios nos da vida. ¿Sabía usted que esa es realmente la tarea de todo creyente? Nosotros creemos que nuestra tarea es, ¿verdad?,
criar a nuestros hijos y trabajar y comprar cosas. Esas son cosas que Dios nos permite hacer porque son temporales. Lo eterno es a lo que Dios nos lleva. Y Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, nos salvó para proclamar y extender su reino sobre la tierra. Mire Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Y no te vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y dice el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, crean el evangelio, las buenas nuevas del reino que yo les estoy predicando. Y les empezó a predicar a todo el que escuchaba. El tiempo se ha cumplido. O sea que había un tiempo cuando Dios había declarado que esto vendría, ¿verdad? El reino. ¿Para qué? Para que no solamente Israel conociera como nación a Dios, sino que todos conocieran a Dios. Y aquí empezó el Señor a traer este mensaje de las buenas nuevas de el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, aquí vemos dos cosas que el Señor nos dice. Primero, el reino de Dios, ¿verdad? Y segundo, el evangelio, que están, ¿verdad? Se pueden no igualar, sino se pueden, concuerdan el uno con el otro. Y nosotros muchas veces identificamos el evangelio con la iglesia solamente. Decimos, la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, y sí. Pero no identificamos qué es el reino de Dios que Jesús predicaba. Porque predicaba el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Hay una diferencia entre el reino y la iglesia. Y queremos ver esta mañana, ojalá y tengamos el tiempo para poder tocar todos estos puntos que quiero tocar. Pero ¿qué es la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia? Porque esto es algo muy importante. Vamos a hablar primero de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16. Y nosotros que somos seguidores de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Somos parte de la iglesia aquí, la iglesia local, pero también de la iglesia espiritual que el Señor está edificando. Y a veces nosotros pensamos, digo nosotros los creyentes, que es nuestra responsabilidad hacer que la iglesia crezca. Pero ¿sabía usted que no es nuestra responsabilidad hacer que la iglesia crezca? Quizá le sorprende eso, que diga yo eso. No es nuestra responsabilidad hacer que la iglesia crezca. Esa responsabilidad es de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí en Mateo 16, verso 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron, pues hay muchas opiniones, tú eres que es Juan el Bautista, que ha regresado, Elías, Jeremías, profetas, pero ustedes ¿quién dicen que soy? Y es una pregunta que no solamente el Señor le dio a los discípulos ahí, sino nos hace a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Y el Señor dice que les hizo esa pregunta y le respondió Simón Pedro, verso 16. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado es, eres bendecido. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ve, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dijo, eres bendecido, ¿por qué? Porque eso que Dios, que has dicho, el hombre no te lo reveló, el hombre nadie te dijo eso, Dios te lo reveló, mi Padre te lo reveló a ti.
Y luego le dice en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Ahora, aquí hay varias cosas que aprendemos de aquí de la palabra de Jesús. Primeramente, y vamos a verlo, aquí donde dice en el versículo 18. Primero nos dice que la iglesia es algo que Él está edificando. Note, yo edificaré mi iglesia. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. No se pierda de eso. Porque lo que acabo de decir hace un momentito quizá le trajo una interrogación. ¿Cómo es que nosotros no hacemos la iglesia crecer y edificarla? Porque la iglesia la edifica Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Y también vemos aquí en esas palabras que es algo que exclusivamente le pertenece a Él. La iglesia no es del pastor, no es del hombre. ¿Le pertenece a quién? A Jesús. Note, edificaré. Y ahí el lenguaje en español no lo hace como en inglés, pero está ahí, se considera, leyendo la escritura, que Él está hablando de sí mismo. Yo edificaré mi iglesia. Así que es mi iglesia, yo la edifico, y al mismo tiempo nos dice aquí que la iglesia es algo que no está en existencia todavía cuando Él habló estas palabras, porque note que dice, edificaré, no la edifiqué o la estoy edificando, dijo la edificaré. O sea, es un término que habla del futuro. O sea que hay algo que Jesús va a formar que todavía no está formada. La iglesia, Él la edifica, la iglesia le pertenece a Él, es su iglesia, y la iglesia será edificada. Es algo que todavía a este momento, cuando Él habla esas palabras, no está en existencia. ¿Y qué más? Es una iglesia que será invencible. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, no fue fundada en un hombre, sino fue fundada en algo que se le reveló a un hombre, o será fundada sobre algo que se le reveló a un hombre. ¿A quién? A Pedro. Note que el Señor dice aquí, en el versículo 18. Le dijo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra en el griego es Petros, que quiere decir una piedra. Puede ser una piedra normal, una piedra chica, es una piedra. Petros. Y sobre esta Petra en el griego. Petra es una roca inmensa. Tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué roca estaba hablando? De la confesión que Él había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y digo esto porque, como ustedes saben, y quizá algunos de ustedes no, pero la mayoría saben, la Iglesia Católica dice que la iglesia está fundada sobre Pedro. No. La iglesia le pertenece al Señor, Él la está edificando y no la edifica sobre un hombre. Él la edifica sobre Él mismo. Él es la roca. Y Él edifica sobre la roca de la confesión que los hombres hacen de quién es Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Ve? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, esa roca, yo edificaré mi iglesia. Y está hablando acerca de algo más que un hombre que es como Pedro. ¿Por qué? Porque unos versículos después vamos a ver a ese hombre. Si la iglesia está fundada sobre ese hombre, el Señor lo reprende y le llama Satanás. Quítate, Satanás, le dice. Tú estás buscando las cosas que no son de Dios, las cosas que son del hombre. Y lo reprende al mismo Pedro. No, es la roca, ¿verdad? Sobre esa confesión revelada a Pedro.
Y este es el significado de la palabra iglesia que el Señor Jesús le da. Y quiero que veamos aquí primeramente, ¿qué significa la palabra iglesia? Lo recibimos de nadie menos de Jesús. Y esta iglesia, como digo, Él la edifica, le pertenece a Él, y todavía aún no está en existencia, pero Él la edificará. Y esta iglesia, esta palabra se define como algo que el Señor está edificando, que es celestial, que es eterna. Las puertas del infierno no prevalecerán, no la pueden destruir. Y aún está en el proceso de construcción. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo y Pedro, vemos que ellos describen una casa espiritual que Dios está formando, dice la Biblia, para morada suya. Un templo espiritual que Dios está formando, ¿con qué? Con piedras vivas. Vosotros, dice, son piedras vivas. Y con estas piedras vivas, que son la gente que Él ha salvado, Él está edificando una casa eterna, espiritual, sobre el cual las puertas del infierno nunca podrán prevalecer. Así que hablando primeramente, la definición de la iglesia que Jesús nos da es algo celestial, algo eterno, y que está, como digo, en el proceso de construcción. Hay otro significado de la palabra iglesia en la Biblia. Vamos a verlo en Mateo 18. En Mateo capítulo 18, Jesús está hablando aquí de cuando un hermano peca contra ti, le dice, ve a él, y si te escucha, te has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva a otros contigo, testigos, y habla otra vez con él. Y le dice, y si no los escucha a ellos, a esos testigos, para que toda palabra se conste en el testimonio de 2 o 3 personas, pero si no los escucha a ellos, versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, lo vas a considerar como una persona que no sea hijo de Dios. No porque no está diciendo trátalos mal o no, dice tenlo como si fuera un gentil, un pagano, una persona que no conoce a Dios. No que los desechamos, porque ¿qué hacemos con los publicanos, los gentiles? Les llevamos el evangelio, ¿no? Así que si nuestros hermanos no obedecen, ¿verdad?, la palabra de la iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué iglesia está hablando? No está hablando de la iglesia celestial, la iglesia eterna, la iglesia que está en el proceso de construcción. Esa es la que Jesús está edificando. Está hablando de algo diferente. Nos está diciendo que hay una asamblea local de creyentes, pero esta asamblea es de la tierra, o sea, porque existe aquí en el tiempo, y se puede reconocer como una congregación de gente agrupada, la cual toma la palabra de Cristo como ley. ¿Por qué? Porque dice, dilo a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La comunidad de creyentes, aunque puede ser temporal y transitoria, y digo eso porque la Biblia habla de muchas iglesias en la Biblia. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia, ¿verdad?, en Antioquía, y habla también de las iglesias en regiones como Galacia. Pero esas son iglesias locales, son transitorias, puedo decir así, temporales en cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribió en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, la iglesia, ¿verdad?, en Tiatira, las diferentes iglesias, esas iglesias hoy no existen. ¿Sí me explico? Esas iglesias eran locales y son por naturaleza temporales. Esta iglesia ha estado aquí por años, pero quizá en 10 o 20 años esta iglesia no esté aquí. Ojalá y que siga, pero puede pasar algo que la iglesia deja de ser. ¿Pero eso quiere decir que la iglesia celestial, la iglesia eterna ha fracasado? No. Simplemente que los creyentes que se agrupan en ciertos lugares se han ido a otros lugares.
todavía son salvos, son parte de la iglesia eterna, la iglesia celestial. Pero la expresión de la iglesia local, Jesús nos dice aquí, dilo a la iglesia, los creyentes que están juntos, reconocidos como una asamblea. Y quiero explicar esto porque a veces nosotros no hacemos esa distinción que Jesús nos hace aquí en el libro de Mateo. Él le ha usado la palabra, aunque es relacionada a la palabra iglesia, pero en dos distintos definiciones. Otra vez lo repito, una es espiritual, celestial y eterna. Esta es la iglesia que Jesús está edificando. La otra es natural, es terrenal y es temporal. Pero ambas consisten de gente redimida. Ahora, hago una pregunta. En la iglesia que es natural, es temporal, es terrenal, la iglesia local, ¿hay gente redimida en esa iglesia? ¿Sí o no? Levante su mano si cree que sí. ¿Hay gente en la iglesia local, la asamblea, que no es redimida? ¿Cuántos dicen que sí? Sí. Sí. En esa iglesia local, aquí en la iglesia, hay gente que conoce a Cristo y hay gente que no conoce a Cristo. ¿Verdad? Que no es salva, viene a la iglesia pero no es salva. En la iglesia celestial, en la iglesia eterna, en la iglesia espiritual que Jesús está edificando, ¿ahí hay gente redimida? ¿Sí? ¿Hay gente no redimida? No. En la iglesia espiritual eterna que Jesús está edificando, ahí no hay gente que no es redimida, que no ha sido perdonada. La iglesia esa solamente consiste del pueblo que es redimido. Y por eso hay que hacer esa distinción entre la definición de la palabra iglesia. Es algo muy importante saber. Así que la palabra iglesia tiene un significado, una definición que pertenece una vez más a lo celestial, a lo eterno, pero también tiene una definición que pertenece a lo terrenal y al tiempo. En Hechos capítulo 8 y versículo 1, la Biblia dice que Saulo, que se convirtió en el apóstol y eventualmente dice consentía la muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Note. Y todos fueron esparcidos, dice, por toda Judea. Así que identifica aquí la iglesia en Jerusalén. Y la pregunta ¿es esta iglesia la iglesia espiritual, eterna y celestial? No. Es la iglesia temporal, la iglesia natural, la iglesia terrenal, ¿verdad? Que existía ahí en Jerusalén. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 16, Mateo 16. Vamos a hablar acerca del reino de Dios y luego vamos a hablar un poquito más acerca de la iglesia. Mateo 16, verso 18, una vez más. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, esta escritura, el versículo 19, ha sido una escritura que ha sido completamente mal interpretada y ha dado a luz a muchas diferentes herejías y muchas cosas que la gente hace que es una tontería realmente. ¿Qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué está diciendo cuando le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino? Vamos a verlo más detalladamente. Pero primero quiero que notemos que hay contrastes en estas escrituras. ¿Qué es un contraste? ¿Ve? Una cosa y la otra cosa, ¿verdad? Que pueden ser diferentes o pueden dar un contraste para darnos la información que debemos saber. El contraste primeramente aquí es entre el Señor que está hablando y un hombre llamado ¿qué? Pedro. El Señor le dice, tú eres Pedro. Así que vemos el contraste, el Señor
y el hombre, que es Pedro. Y también vemos un contraste entre la iglesia que Jesús edificará y el reino de los cielos. Note, el reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Y luego tenemos el contraste, ¿verdad?, entre también la tierra, donde Pedro va a ejercitar la autoridad de las llaves que el Señor le está entregando, y el cielo, donde los actos que Pedro va a hacer en este momento son autorizados. Note, no pierda lo que acabo de decir. La tierra, donde Pedro, la autoridad que se le ha dado de las llaves, va a ejercitar y hacer actos, pero el cielo, el contraste en el cielo, es donde esos actos están autorizados. Y dije que muchas cosas malas se han dado a luz y llevado a cabo porque se ha malentendido esto. La Iglesia Católica dice que ellos tienen la autoridad de Dios para atar y desatar. Pero quiero que vea el contraste, lo que el Señor está diciendo. El Señor no le dio a Pedro autoridad sobre su iglesia porque la iglesia es del Señor. La iglesia Él está edificando y es el Señor de la iglesia. Jesús le da el contraste una vez más aquí al reino de los cielos, le da llaves al reino de los cielos, no las llaves de la iglesia. ¿Ven la diferencia? Son dos cosas. El Señor, Él tiene autoridad sobre la iglesia, Él edifica la iglesia le pertenece a Él, pero le dice, te voy a dar autoridad sobre el reino de los cielos, para que puedas atar y desatar. Y aquí os digo, se ha malinterpretado tanto que hay pastores que enseñan que nosotros tenemos autoridad de decirle al cielo lo que tiene que hacer. Eso no es lo que Jesús le está diciendo. ¿Usted cree que Dios le va a dar autoridad a un hombre que Él rija el cielo? No, Dios rige en el cielo. Y por eso dije que en el cielo está la autoridad que se ha ratificado de lo que Pedro puede hacer y no puede hacer. El hecho de atar y el lenguaje de este versículo en el griego nos da a entender esto. Mire lo que dice una vez más. El Señor le dice, te daré a ti las llaves del reino de los cielos, verso 19. Todo lo que atares en la tierra, y el griego dice esto, será lo que es atado en el cielo. No tú vas a atar algo y luego el cielo va a responder. No, el cielo ya ha atado ciertas cosas y el cielo ya ha desatado ciertas cosas. Tú tienes que desatar lo que el cielo desata y tú tienes que atar lo que el cielo ata. ¿Sí me entienden? La autoridad viene del cielo hacia el hombre. Entonces aquí el Señor le entrega a Pedro algo que queremos ver. Y quizás no tendremos el tiempo para terminar, pero lo vamos a continuar. Pedro no puede edificar la iglesia que es espiritual, que es celestial, que es eterna, porque Jesús hace eso. Pero Pedro sí tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para atar y desatar, para abrir y para cerrar. Y eso el lenguaje lo vemos en la Escritura en varios lugares. Pero mire conmigo, guarde su lugar aquí, vaya a Mateo 23 y verso 13. Jesús dijo algo acerca de los religiosos de su día. Les dijo en el versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué hacían los hombres religiosos? Cerraban el reino de los cielos, note, delante de los hombres, porque ni ustedes entran ni dejan que otros entren. O sea, los escribas y los fariseos eran hipócritas, religiosos, y ellos estaban haciendo algo que les cerraba el reino a la gente. Y dice, ustedes están como en la puerta, estorbando. No entran y no dejan que otros entren. Así que vemos el contraste que Jesús nos da aquí. Por eso a Pedro le dice, yo te doy a ti las llaves del reino. Vamos a Hechos capítulo 2. Y vamos a ver aquí que en el día de Pentecostés,
Pedro se para cuando viene el Espíritu Santo, ¿se acuerdan ustedes? Y empieza a predicar. Él empieza a declarar el Evangelio, empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo. Así que vamos a Hechos, capítulo 2, empezando en el verso 22. Les dice, varones israelitas, ahora vea usted a Pedro predicando. ¿Qué le dio Jesús? Las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? No las llaves de la iglesia, las llaves, esas llaves las retiene el Señor, porque Él está edificando su iglesia. Pero al reino de los cielos se la da. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego les dice, varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con el juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su reino, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego Pedro acaba de citar la Escritura, ¿verdad? Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? A los judíos, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Les predica el Evangelio, y el reino de Dios le fue abierto, ¿a quién? A toda la casa de Israel que estaba ahí escuchando ese mensaje. Note el versículo 41 de este mismo capítulo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 almas, escúcheme, entraron al reino de Dios, porque aquel a quien se le había dado, ¿qué? Las llaves para abrir y cerrar, abrió la puerta del reino de Dios, escúcheme, y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. La predicación del Evangelio es la llave que abre el reino de Dios para aquellos que están perdidos. Eso es lo que Dios nos ha dado. Dios le dio las llaves a Pedro, y no solamente a Pedro, sino que en Mateo 18, el verso 18 y 17, la Biblia nos dice que Él se los dio no solamente a Pedro, sino a los otros apóstoles que estaban allí. Les dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y la palabra allí es interesante, porque cuando el Señor le dio esta instrucción a Pedro, que él tenía las llaves, le estaba hablando a Pedro como el representante realmente de los apóstoles. Y ahí se usa la palabra singular, a ti te digo, ¿verdad? Pero aquí les dice a ustedes, usa la palabra plural.
Le dice todo lo que ustedes aten, todo lo que ustedes desaten. Así que no era nada más a Pedro que se la dio. A Pedro se la dio, como dijo, porque él había declarado, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Pero él delega esa autoridad a todos los demás. Y aquí vemos a Pedro predicando el evangelio, usando la llave que Dios le dio para abrir el reino a aquellos que están fuera, invitarlos a arrepentirse, invitarlos a venir a Cristo. Y luego en Hechos capítulo 10 también vemos a Pedro en la casa de un gentil, al cual Dios lo envió. Y quiero leer también aquí. Dice en el versículo 34 de Hechos 10. Pedro abriendo la boca, aquí en la casa de Cornelio, dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación. ¿Dónde? Toda nación. Acuérdense, Pedro era un judío y él no se juntaba con gentiles. Él era un judío según apartado, él creía, soy el pueblo de Dios, yo no me junto con aquella gente que no conoce a Dios. Pero dice, yo me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Le dijo, Dios envió este mensaje a los judíos, a nosotros, a la casa de Israel. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este Dios al tercer día, dice, levantó e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Les está predicando la resurrección de Jesucristo. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Quisiéramos qué? Predicásemos al pueblo. Dice, y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Ve, les predicamos y les testificamos. Verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y está predicando Pedro aquí a la casa de Cornelio. Y dice, mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, Dios lo interrumpe y el Espíritu Santo cae sobre todos los que oyen el discurso. Mire, ¿qué está pasando? El reino de los cielos está siendo abierto. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra que Pedro está trayendo. Y Dios no espera que él termine su mensaje. El Espíritu Santo cae, dice, sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que habían venido, se quedaron atónitos. Ve, acuérdense, en el día de Pentecostés Pedro había abierto ¿qué? La puerta a la casa de Israel. Y 3,000 personas entraron. Y aquí en la casa de un gentil, él usa esas llaves. Él abre la puerta, como para la predicación del evangelio, abre la puerta al reino. Y el Espíritu Santo cae. Y ellos se quedaron. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Y ven que Dios hizo lo mismo con ellos que hizo con los judíos en el día de Pentecostés. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban o magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y aquí una vez más, la predicación del evangelio abre la puerta del reino de los cielos a todos aquellos que escucharon el mensaje. Ve, esto es lo que abre la puerta para todos aquellos que están fuera del reino. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar en el reino. Así que el evangelio, proclamando el evangelio, trae la
la habilidad de que Dios dé fe, que Dios, ¿verdad?, dé un corazón nuevo para que la gente pueda responder. Es por la predicación del Evangelio, hermanos. Jesús resucitado de los muertos, Señor sobre todo, que la puerta del reino de Dios es abierta a todos los que obedecen el Evangelio. Ahora, nosotros podemos ver aquí en Hechos 14, vamos a Hechos 14, rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo. En Hechos 14, verso 21, dice que los apóstoles, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron? Confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Note aquí el contraste una vez más. El reino de Dios. Aquí en el versículo 22, Pablo le dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Y luego dice: y constituyeron ancianos en la iglesia. Vemos el contraste, el reino de Dios y en todas las iglesias. Ahora, estas palabras no se pueden sustituir el una como el otro, como si fueran lo mismo. Pablo no está diciendo que por mucha tribulación entremos a la iglesia. Por mucha tribulación, ¿verdad?, se entra al reino de los cielos. Y luego dice en el versículo 27, léalo conmigo. Habiendo llegado, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿A quién reunieron? ¿Al reino de Dios? No, a la iglesia. Note el contraste. Dios le dio a Pedro llaves para desatar, para abrir y cerrar el reino de los cielos. Pero también vemos que la iglesia local tiene aquí, y vemos el contraste, Dios, note, refirieron grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. Note esa expresión. Dios abrió la puerta de la fe. ¿Qué es eso? Es abriendo la puerta al reino de los cielos. Jesús vino anunciando el reino de los cielos. Arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Qué? Que el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha venido. La puerta está abierta a todo aquel que cree el evangelio. Aleluya. Así que nosotros tenemos esta responsabilidad, no de hacer la iglesia crecer. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es declarar el mensaje que abre el reino de los cielos y Dios salva a la gente que Él usa para edificar su iglesia. Y por eso digo, esa responsabilidad es del Señor. Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero ¿quién es el que da el fruto? Dios es el que da. Dios es el que hace que la iglesia sea creciente, porque Él alcanza. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nosotros tenemos que compartir el evangelio. A veces hay personas, hermano, ¿por qué la iglesia no crece? Porque los creyentes no predican el evangelio. Porque estamos faltando en nuestra responsabilidad, que es abrir el reino de los cielos a los que no han entrado todavía. No queremos ser como ¿quién? Como los fariseos y los escribas, que estamos en la puerta, no entramos y no dejamos que otros entren. Aleluya. Yo no voy a ser uno de esos. ¿Tú? No. Ve, tenemos la responsabilidad. Dios nos ha dado la habilidad de abrir el reino a aquellos que no conocen al Señor, predicándoles el evangelio, que es la clave, que es la llave que abre el reino a todo aquel que está perdido y que cree. Cristo, como digo, lo salva y entonces toma esas vidas para edificar la iglesia ¿qué? Celestial, la iglesia, ¿verdad?, eterna, la iglesia espiritual, que es el templo de Dios. Ahora, en Hechos 28, vamos a Hechos 28, creo que sí voy a poder terminar. Vamos a Hechos 28. Pablo, acuérdense ustedes que él apeló a César
cuando los judíos en Jerusalén lo estaban acusando de ser una persona que quería destruir todos lo que ellos creían en la ley y eso, y lo acusaron, y él apeló a César. Entonces lo enviaron a Roma para que él, como ciudadano romano, pudiera, ¿verdad?, usar su derecho que tenía como ciudadano romano de no ser acusado sin él tener evidencias que él podía presentar. Y apeló a César. Y aquí está en Roma, en Hechos 28. Y vienen personas judías a él, él empieza a hablar del Señor y lo conocen, y le dicen, queremos oír más de lo que tú tienes que decir y lo que tú piensas. Note el versículo 22. Porque de esta secta nos es notoria que en todas partes se habla contra ella. O sea que ellos habían oído que la secta, la cual ellos llaman secta, el cristianismo, dice, oímos que hay mucha gente que habla en contra de ello. Y queremos oír, ¿de qué se trata esto? Versículo 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchas a la posada, a las cuales él les declaraba y les testificaba. Note, les declaraba y les testificaba, ¿de qué? ¿De qué? Del reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. Ve, eso es lo que el Señor le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. Dice, les hablaba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Pero de qué hablaba cuando hablaba del reino de Dios? Los persuadía acerca de ¿quién? De Jesús. Les estaba hablando acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y sigue diciendo aquí en el versículo, ¿qué queda? 24. Y algunos, dice, asentían a lo que él decía, pero otros, ¿qué? No creían. Otros no creían. Así que Pablo está testificando, note ahí, del reino de Dios, y les habla concerniente a Jesús. Y luego en el verso 30, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y sabe por qué estuvo 2 años ahí? Porque había apelado a César. También en ese tiempo se trataba bastante ir por la corte, ir delante de aquellos de que tenían autoridad. 2 años estuvo esperando para poder presentar su caso delante de César, a quien había apelado. Y permaneció 2 años, pero mientras estaba esperando, dice, recibía a todos los que a él venían y les predicaba ¿qué? El reino de Dios. Les predicaba el reino. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. Abrir la puerta del reino por la predicación de la palabra de Jesús. Y les enseñaba acerca de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Ve? Dice, abiertamente les predicaba sin impedimento. Así que por 2 años Pablo estuvo predicando, estaba alquilando ahí una casa esperando que su caso viniera delante de César y él predicaba. Estaba abriendo, Dios lo usó para abrir el reino de Dios por medio del evangelio a todos aquellos que venían. ¿Y de quién les hablaba? Acerca del Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Quién dicen los hombres, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre es? ¿Quién dicen los hombres que soy? Pero ustedes, ¿qué dicen? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Este Jesús es el que está edificando su iglesia. Este Jesús es el que nos ha entregado a nosotros como sus discípulos, sus seguidores, las llaves del reino para atar y desatar, para abrir el evangelio y para cerrar. ¿Sabe que Pablo en una ocasión también él cerró la oportunidad? Dijo, ustedes han rechazado el evangelio, yo me voy. Dios, en la Biblia habló de ustedes, Isaías profetizó de ustedes que rechazarían, y yo me voy a los gentiles. Y no les declaró más a ellos el evangelio. A veces Dios nos habla a llevar el evangelio para abrir la puerta. A veces nos dice, no les hables. Y cuando Dios nos da, acuérdense, la autoridad viene del cielo. El Señor dije, ya no les hables más. Dios le dijo a uno de los profetas en el Antiguo Testamento, este pueblo me ha rechazado, déjalos solos, no les hables. Y cuando Dios da esa instrucción, el reino de los cielos se cierra. Y nadie puede abrir lo que Dios cierra.
Y nadie puede cerrar lo que Dios abre. Y estaba hablando de este Jesús que nos ha encomendado a nosotros esta palabra. Y sabe que hoy, a través del Espíritu Santo de esta palabra, Dios abre las puertas del reino para ti y para mí. La puerta de la fe, Dios la ha abierto para todo corazón que escuche. Porque fe viene, ¿por qué? Por el oír por la palabra de Dios. Y esta mañana, si tú entras por fe, si no has entrado al reino, esta mañana es la oportunidad porque el reino de Dios se te ha abierto aquí esta mañana. Tú tienes la posibilidad de responder al Señor. Y nunca, nunca jamás tendrás tú una excusa válida cuando estés delante del Señor y digas, si no aceptas a Cristo, si no crees en Él. Yo nunca tuve la oportunidad, nadie me dijo, porque esta mañana el Señor ha abierto la puerta para ti. En 2 Corintios 6, Pablo escribe esto y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. ¿Qué es socorrer? Es venir a la ayuda de alguien. Y note que en el día de salvación, Dios es el que es de ayuda. Tú no puedes salvarte solo. Tú no puedes ni aún hacer esa decisión por la decisión humana. Es Dios que te llama, es Dios que te habla. Hoy es el tiempo aceptable. Aquellos que nos ven en línea también, si tú no has aceptado a Cristo. Hoy es el día, Él te quiere ayudar hoy. Dice aquí, ahora es el tiempo, diga ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo aceptable. Mañana quizás no lo tengas. Y aquí ahora es el día de salvación. Y cuando tú hables a gente de Cristo, hazle saber eso. Hoy es el día, no mañana. No lo pienses, no lo dejes para otro día. Hoy Dios te ha presentado el mensaje del Evangelio. Hoy Dios te ha abierto la puerta al reino de los cielos. No lo rechaces. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor. Te pido por cada uno, Señor, que está a la puerta. Esta mañana, Señor, reconoce que está en pecado, que está perdido. Dios, esta mañana que ellos puedan declarar, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, resucitado de los muertos. Yo creo que tú eres, Señor, un Salvador vivo. Y dile ahí donde estás, pongo toda mi confianza en ti solamente para mi salvación. Ten misericordia de mí, un pecador. Perdona mis pecados, Señor. Permíteme conocerte. Permíteme, Señor, conocerte como Dios personalmente. Gracias te doy por Cristo que ha dado su vida para abrir el reino para mí. Yo creo en ti, Señor Jesús. Dile ahí donde estás. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por abrir el reino para que yo pueda venir a ser parte de esa iglesia gloriosa, espiritual y eterna que tú estás edificando. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y si tú has clamado a Él hoy este día, has respondido al mensaje del Evangelio, la salvación ha venido a tu corazón, a tu alma. Dale gracias a Dios. Padre, al irnos de este lugar, te damos gracias que tenemos esta palabra, Señor, esta responsabilidad que tú nos has dado. No permitas, Señor, que perdamos la oportunidad, donde quiera que tú nos des, de abrir el reino para aquellos que están, Señor, perdidos, que no encuentran la manera a la vida. Gracias, Señor. Gracias por confiarnos esa autoridad del cielo. Llévanos conscientes de lo que tenemos que hacer para que tú seas glorificado y para que tu iglesia, tu novia que tú estás edificando, sea, Señor, completa como tú lo has planeado. Y esto te pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos en paz, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les guarde.